30 de enero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. A propósito del Evangelio de hoy, podemos recordar algunas de las enseñanzas que nos daban San Ignacio de Loyola y otros maestros de la vida espiritual sobre la llamada discreción o discernimiento de espíritus. En este Evangelio hemos visto cómo actúan, cómo se manifiestan, por un lado, el espíritu del mal, el espíritu de Satanás, pero también aparece la naturaleza caída del hombre y, por último, y sobre todo, la acción de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, según el Evangelio que acabamos de escuchar, el espíritu del mal se manifiesta siempre en lo irracional, lo absurdo, lo que va contra la dignidad de la persona humana. Y lo vemos en esa vida lamentable que llevaba este hombre poseído, que llevaba una vida prácticamente inhumana, una vida bestial, tristísima, ¿no? Vivía allí haciendo cosas macabras entre los sepulcros, hiriéndose, dando gritos, atormentando a las personas que vivían en esa zona. Y esto es propio de Satanás y vemos cómo se manifiesta tanto en nuestro tiempo, en esa anticultura de la muerte, donde hay un verdadero culto a lo feo, a lo desagradable, a lo absurdo, a lo irracional. Y esto es un ambiente en el que Satanás se mueve con mucho gusto y hace verdaderos estragos. También vemos cómo la inclinación que tiene el demonio es a destruir totalmente a la persona. Y se ve en ese
en eso que le permite Jesús a los demonios, ¿no? De entrar en esa piara de cerdos y precipitarse en el abismo. Eso es a lo que nos quiere conducir Satanás. Si nos dejamos llevar por sus insinuaciones, por sus engaños, si le damos lugar en nuestra vida, él quiere llevarnos a una vida bestial y precipitarnos en el abismo de la perdición. Es terrible cómo nos odia y cómo nos quiere destruir. Por eso decía San Ignacio de Loyola que es el enemigo de la naturaleza humana, que busca destruir todo rastro de la imagen de Dios en el hombre. Pero además podemos considerar un segundo espíritu, que es el de la naturaleza caída. En esos habitantes de esta zona que le piden a Jesús que se marche. Eso es también cómo los inclinó a ello el egoísmo, la ambición o la preocupación excesiva por los propios bienes, porque como vieron que Jesús les había, por así decir, arruinado el negocio de los puercos que tenían allí, y era como un problema tener al Señor ahí porque les podía seguir causando algunos disturbios. Entonces le piden que se marche, ¿no? Y vemos esa ceguera, en definitiva, de no ver el bien que había realizado Jesús a este pobre hombre, y para que no le siga causando problemas, prefieren mantenerlo alejado de sus vidas, ¿no? Es esa actitud del corazón humano que prefiere los bienes de esta tierra a la amistad con Jesús, ¿no? Prefiere llevar una vida así tranquila y no comprometerse demasiado con la presencia de Cristo. Y por último, vemos la actitud del Señor llena de compasión, de misericordia y de poder sobre Satanás, sobre el mundo entero. Y simplemente destacar esas consignas que le da Jesús al liberado, ¿no? Del demonio, que lo quiere seguir, que quiere ser uno de los que vayan en su compañía. Y Jesús le dice que no, que se quede allí entre los suyos, dando testimonio de todo lo que Dios había hecho en su favor. Vemos cómo Jesús valora tanto esa vocación que es la propia del laico, de estar en el mundo siendo fermento en la masa, siendo testigo del reino en medio de las actividades terrenas, ordinarias del ser humano, ¿no? Y de la sociedad. Y esto es también una vocación en la cual este hombre tuvo que dar testimonio de la victoria de Cristo. Entonces pidámosle al Señor saber distinguir los movimientos del buen espíritu, los movimientos del mal espíritu, y dejarnos guiar siempre por sus divinas inspiraciones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.